Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Preguntamos para entender por qué estamos como estamos. Y de paso, cañazo. Loco, ¿no te sobra una moneda? Bueno, vamos a sumar temas de economía, como lo venimos haciendo en la semana. En particular, aquí presentar a Horacio Robelli, hacerte referencia también a lo que ha publicado en El Cohete a la Luna el fin de semana. Seguramente algo de lo que allí ha comentado estará charlando con nosotros. Esa nota dice con fecha de vencimiento, hace referencia al programa económico, tiene una bajada que es deuda y fuga, y ahí me interesa un poco anclar también, ¿sí? Una muy buena descripción de cómo los fondos de inversión, los más poderosos del mundo, han anclado también en los personajes que han conformado el equipo económico en la Argentina, como para hacerte mención primeros pasajes de esa nota. Horacio, te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna, aquí para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Pablo, muchas gracias por la comunicación. Saludos a todos los amigos de Radio Aijuna. Bueno, estaba pensando también en otros economistas con los cuales hemos charlado en la semana, que nos plantearon que venimos medio con la crisis económica al minuto a minuto, y en el día a día lo que empieza ya a ser casi sumatoria son la cantidad de dólares que el gobierno está quemando para sostener el dólar, está fugando. ¿En qué términos lo podés poner? Y lo que estás contando vos, digamos, la desesperación, están vendiendo lo que es nuestro, porque esos dólares que tiene el Tesoro los está juntando para poder pagar los vencimientos de acá hasta enero del 2026, o sea, octubre, noviembre, diciembre y enero. Hay que pagar 8.100 millones de dólares en dólares, de los cuales, es cierto, una parte importante, 3.100 millones de dólares están con los organismos internacionales y lo podrán negociar, pero 5.000 millones son títulos Bonare, Global, Boreal, son títulos que lo único que quieren esos poseedores de esos títulos es cobrar los dólares e irse. Lo que estamos viviendo nosotros es una fuga de capitales. Lo hemos vivido cada 7 años mientras no estuvieron los Kirchner. En el 75-76 con el Rodrigazo y con Martínez Dios, en el 82 después de la Guerra de Malvinas, en el 89 con el fin de gobierno de Alfonsín, en el 95 con el Tequila. Lo pararon porque había ganado Menem en abril en la primera vuelta, claro, pero con un alto costo. En el 2001 pagamos todo ese costo y más, porque voló todo por el aire. Con los Kirchner no, porque los Kirchner no dejaron atrasar el tipo de cambio y porque impulsaban la producción y el mercado interno. Estos, en cambio, lo que impulsan es la renta financiera. Todo esto que estamos viviendo es fruto de esta banda delincuente. Los 5 principales funcionarios del Ministerio de Economía, de los cuales 4 están allá ahora en Washington. Luis Caputo, ministro de Economía. Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central. José Luis Daza, viceministro de Economía. Y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Los 5 viven en las afueras de Nueva York. Los 5 sí, nacieron en Argentina, pero hace más de 15 años, salvo cuando vienen a cumplir funciones acá, como fue en la época de Macri, que hicieron lo mismo, vinieron un par de años y volvieron a ir. Los 5 viven en las afueras de Nueva York y trabajan para el capital financiero Manhattan, trabajan para los que vos nombraste ahí, BlackRock, Vanguard, Fidel, y son verdaderos empleados de ellos y le interesa nada al país. Le dieron una ganancia enorme en el año 2024, más de 80% en dólares. Trajeron dólares después de la evaluación de Caputo de diciembre del 23, en enero del 24 empezaron a traer dólares, compraron títulos públicos, retrasaron el tipo de cambio, dijeron que en todo el año el tipo de cambio crecieron un 32%, mientras la inflación, la gran mayoría de esos títulos se ajustaban por el índice de precio al consumidor, 117,8%, ganaron 80% en dólares. Pensaron repetirlo este año y le fue mal. Y ahora peor después de la elección del 7 de septiembre, donde ganó Kicillof, entonces ahí están de huida. Ahora dicen, este imbécil de Milei no sirve para nada, nos tenemos que ir, y ahora están saliendo los principales compradores de dólares, o sea, los que venden títulos en pesos, esos títulos que dieron tanta ganancia y los tratan de sacar encima, es BlackRock y Vanguard. Son los principales vendedores. BlackRock utiliza
y Vanguard utiliza el Banco Galicia, por ejemplo, pero son los principales operadores en la venta de títulos públicos de deuda en pesos, lo quieren cambiar en todo caso por dólar Lincoln, o sea, títulos ajustados por dólar, como hicieron en la última licitación, o directamente venderlos, por eso cae tan fuertemente el precio de los títulos. La lámina dice $100 y vos lo comprás por menos de $40, y va a seguir cayendo, porque ellos son por la ley de la oferta y la demanda, ellos son los principales vendedores de esos títulos en todo el mundo porque quieren dólares y quieren irse. Horacio, ahora, ¿qué forma parte del plan? Porque parece que esta salida es una salida que ya se advirtió hace algunas semanas, nos vamos a ir, lo hicieron públicamente también. ¿Qué forma parte del plan y qué no está saliendo? Porque también lo que viene sucediendo, noticias de estas últimas horas, es que el Tesoro se está quedando sin esos dólares disponibles para esa salida y para esa fuga. Claro, lo que pasa es que ellos pensaban que Estados Unidos le iba a dar la plata rápidamente. Scott Bessent no tuvo ninguna duda en decir, después del 7 de septiembre, que ellos estaban dispuestos a apoyar a Argentina, inclusive con plata del Tesoro. El 22 de octubre, después que tuvo quejas de inclusive dentro del propio Partido Republicano, recordad que Estados Unidos en este momento está sin presupuesto, no es como nosotros, claro, que acá, sin presupuesto saca el gasto que no puede realizar porque no tiene presupuesto, menos le puede girar 20 mil millones de dólares a Argentina. Entonces, al día de decir el 22 de septiembre, después que había prometido, salía a decir el 22 de septiembre que no iba a haber un solo dólar del Tesoro, no iba a haber un solo dólar del Tesoro de Estados Unidos, sino que íbamos a hacer un swap, un intercambio de un contrato. Pero ahí ya no depende del secretario del Tesoro, depende del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y la Reserva Federal la preside Jerome Powell, que ya ha peleado 1000 veces con Trump y con Scott Bessent. Claro. Si viene del Partido Republicano, propuesto por el Partido Republicano, Trump ha dicho que es un inútil. Jerome Powell, que es el presidente, ¿por qué le va a dar a Argentina cuando él tiene otras prioridades? Entonces la situación está trabada de verdad. Ellos tienen presupuesto, tienen que decir que no pueden darle la plata del Tesoro porque no tienen presupuesto, que le van a hacer un contrato de moneda. El contrato de moneda es un contrato entre el Banco Central de la República Argentina y la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Y Jerome Powell no está dispuesto a subordinarse a Trump. Ellos tienen independencia de verdad. El Banco Central de ellos, la Reserva Federal, es independiente por ley de verdad, no como acá que siempre fue una ficción. Entonces, la situación está harto difícil. Entre mientras el gobierno sigue quemando moneda. Ahora te digo, la plata va a aparecer porque los fondos estos son muy grandes. Claro. El principal acreedor, casi como el principal acreedor privado nuestro, BlackRock, el principal acreedor privado de la deuda de Estados Unidos es BlackRock. BlackRock y los demás capitales Manhattan son los que administran más del 80% de los títulos de deuda de Estados Unidos. Más del 80%. Entonces ellos tienen un poder omnímodo allá y acá. Y van a presionar para que le den la plata a Argentina porque ellos se quieren ir. Pero no son los únicos que se quieren ir. Acá viene un problema más grave todavía. Que van a hacer acá van a hacer un canje de deuda. O sea, lo que le van a dar, como le den, por suave moneda, lo que se llama hacer un canje de deuda. Van a querer canjear la deuda en pesos por deuda en dólares. Viene un canje de deuda seguro. No hay que ser muy inteligente ni haber sufrido 7 crisis como supo yo desde que tengo uso de razón y tengo 71 años de vida. 7 crisis de esta característica, la del 75 hasta acá. 7 crisis cada 7 años. Usted esta experiencia que hemos vivido se va a acrecentar con el canje que van a hacer. Pero no solamente el canje, sino que las grandes empresas locales que se endeudaron en dólares y se siguen endeudando. Pensá, por ejemplo, la familia Rey Rodríguez y la familia Poli, que son los dueños de Plus Petrol. Ellos le compraron por 1.700 millones de dólares a ExxonMobil, pero con dólar a 1.100 pesos. Hoy el dólar está a 1.500 y por ahí dentro de un mes está a 6.000. Y Clarín, Héctor Manieto y su socio Adel Martínez compraron Telefónica Argentina, Movistar, por 1.425 millones de dólares. Esa plata, tanto a uno como a otro, se la prestó el capital financiero de Manhattan. Por eso ellos ahora quieren implementar un seguro de cambio, el mismo seguro de cambio que hizo Cavallo en 1982, que nos pasó la deuda a nosotros, quieren hacerlo. Por eso la Fundación Mediterránea está presidida por la hija de Astori, que fue uno de los creadores, María Pia Astori, pero el vicepresidente Jorge Brito es Marco Brito, que es hijo de Jorge Brito, el de Banco Macro. Bueno, ellos tienen estancias de juramento en Salta, está endeudada en dólares. Se endeudan porque pretenden pasarle esa deuda en dólares al Estado argentino y ellos pagarlo en pesos. O sea que la estafa
La estafa fue la deuda, y la estafa, ¿cómo la vamos a pagar? Quieren pasar la deuda privada, la deuda que lo benefició a ellos, a Clarín, como estoy contando el caso, a Plus Petrol, o el caso del Grupo Brito de Estancia Juramento, pasársela al Estado argentino. Horacio, por último, pensando en el contexto político, también con una crisis importantísima que está atravesando el gobierno y una elección que va a configurar también el escenario, al menos en el Congreso Nacional. Bueno, ¿qué puede frenar o no un resultado muy adverso para el gobierno? Lo que puede frenar todo es de Calabro si gana Kicillof. Si Kicillof queda en la provincia de Buenos Aires, gana como ganó en las elecciones de legisladores de la provincia, le gana ampliamente a los otros dos, porque acordate que acá tenés un tercero que está bancado por la Fundación Mediterránea. Esto que están pidiendo el seguro de cambio, la Fundación Mediterránea está detrás del cordobesismo, detrás de Schiaretti y la Ayora. Ahí está el buchón de la Policía de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, toda esta lacra de esos seis gobernadores se subordinan a la Fundación Mediterránea. Entonces, si ganan ellos, si los que son presidenciales son ellos, estamos igual, porque ellos van a pasar, le van a transferir la deuda de ellos al pueblo argentino, como hicieron con Cavallo en la dictadura militar de Viñones en 1982. La única esperanza que podemos tener es que hagan Kicillof, que quede Kicillof como candidato a presidente y que condicione el gobierno, que la paliza sea tal que no pueda tenga que renunciar Milei, no pueda asumir Villarruel, asuma por un tiempo perentorio y que obliga a llamar a elecciones. Esa es la única salida que podemos tener de esta terrible situación que estamos viviendo. Te agradecemos los minutos de charla, como siempre, Horacio, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Al contrario, gracias a ustedes por la comunicación. Lo escuchaste, Horacio Robelli, economista, lo lees, si querés, en esto del minuto a minuto, del semana a semana, con fecha de vencimiento, deuda y fuga. El pasado 5 de octubre, el fin de semana, publicó En el cohete a la luna. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.